una infinidad de reacciones en todos los estratos del liderazgo de la Iglesia. Otro aspecto que tenemos que considerar cuando hablamos de el juicio a Moses Thatcher es la urgencia y necesidad que tenía la Iglesia de estatificar el territorio para gozar de cierta independencia. Esto en un ambiente político nacional dominado por lo que se llamó en Estados Unidos la preponderancia republicana, que abarca de los años 1860 a 1912. Para que podamos sumergirnos en estos acontecimientos y sacar a luz importantes conclusiones, nos atañen como pueblo, como miembros de la Iglesia, nos atañen también en nuestra historia. Dejemos la palabra en el maestro Sergio para que nos deleite con su presentación. Muchas gracias. Gracias, hermano Raimundo, por esta presentación. Y yo antes de iniciar tengo una presentación en PowerPoint. El hermano Gómez estuvo, él lee muy bien el inglés, estuvo leyendo muchos documentos sobre Moses Thatcher. Entonces, durante la investigación para esta ponencia me fue de gran ayuda porque me fue señalando algunas cuestiones que yo hubiera dejado pasar por falta de ese cuidado. Voy a hacer la presentación en PowerPoint. Me dicen si la ven. ¿Ya la están viendo? Todavía no, pero ahí se está, sí, hermano, se está compartiendo la pantalla. Ok. Ustedes me dicen. Ya se puede ver. Okay. Sí. Ok. En cualquier momento que no me oigan o alguna cuestión me avisan. Y permítanme. Ok. Hablar de Moisés Thatcher es hablar de un personaje, como lo mencionaba el obispo Gómez, muy importante. Es muy fácil criticar la situación que él vivió. Algunos pueden decir que fue desobediente cuando no quiso firmar un manifiesto político. Él quería ser candidato al Senado. Sería muy fácil criticarlo al señalar por qué él no se quiso someter al cambio de las políticas de la Iglesia en cuanto al matrimonio que existían. Yo quiero que se vayan metiendo en la cabeza algunos conceptos que yo aprendí de tantos congresos que fui a Estados Unidos con doctores en historia, con expertos en historia, y ellos hablan de la recomposición de la Iglesia. La Iglesia que tenemos ahorita funcionando perfectamente no es la misma Iglesia de hace 100 años. No estoy hablando de su veracidad ni de su doctrina, sino los cambios en su estructura, en su toma de determinaciones, decisiones. La Iglesia va naciendo. Cuando nace la Iglesia, en ese momento, no había ningún tipo de restricción para ser candidato a un cargo político, y pasaron muchos años adelante de la restauración de la Iglesia para que se establecieran ciertas políticas en cuanto a si una persona quería ocupar un cargo de elección, en cuanto a la situación de la ley de consagración, en cuanto a la situación del matrimonio, de la manera particular en la que vivían algunos miembros de la Iglesia este principio, así como también en la palabra de sabiduría, también en cuanto a la antigüedad, en el Consejo de los 12, pensamos que esto fue desde José Smith y esto se dio hasta 1920 con José Finn Smith.
en cuanto a la antigüedad en el Consejo de los 12. Y antes tú podías ser apóstol sin estar en el Consejo de los 12. Te llamaban apóstol y posteriormente podías entrar al Consejo de los 12 o automáticamente. Entonces, lo que les quiero dar primero es reforzando lo que habló el obispo Gómez, es que tenemos que fijar muy bien todo este tipo de situaciones que vivió el apóstol Thatcher en una época muy diferente a la que estamos viviendo ahorita. Y el concepto de que el profeta sería un rey no la podríamos entender, ni comprender, ni asimilar en esta época. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que hubo una recomposición. ¿Qué es recomposición? La iglesia se volvió a acomodar. Las cosas se volvieron a tomaron otra forma y es lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, no quiero que piensen como ahorita, sino que quiero que piensen como en 1830. Nos vayamos a más que fue el bicentenario, ¿no? del profeta hace 150, 200 años. Porque si quieren pensar como ahorita, pues van a entrar en choque, porque van a ver que las cosas antes no son como son ahora en muchos conceptos. Ya una vez, después de la presentación del obispo Gómez, ya nos enmarcó, hubo una conceptualización. Vamos a entrar a nuestro tema central. Estamos conmemorando 140 años, exactamente hace 2 meses, el 6 de abril, porque es la fecha que consideramos los miembros de la iglesia que es la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la fecha de la organización de la iglesia en la cabaña de Peter Whitmer, el 6 de abril. Y hace 2 meses conmemoramos 140 años. El apóstol Thatcher subió al volcán Popocatépetl. ¿Y por qué el volcán? Bueno, el doctor Lamon F. Tullis, ustedes saben que él escribió Mormones en México, él es doctor por la Universidad de Harvard en Ciencias Políticas, pero él es nuestro especialista en historia mormona mexicana. Establece que probablemente Moisés Thatcher vio en el volcán Popocatépetl del Sinaí un símil a este monte, el monte de Sinaí. Y la importancia radica es que en el Sinaí recibió los mandamientos Moisés, un lugar santo, se quitó las sandalias y recibió los mandamientos. Y entre ellos hubo un mandamiento que constantemente se ve en el pensamiento de Thatcher en sus diarios, y es: no adorarás imágenes delante de mí. Ese era el gran problema que observaba Thatcher en la cultura de nuestro pueblo. Si usted viaja a Logan, Utah, en esta época, usted ve la diferencia de la cultura con irse a Ozumba, Tecalco, Ameca, imagínense en el 1881. Pero más si usted viaja a la Nueva Inglaterra, yo conté más de 100 iglesias diferentes de diversas denominaciones. Ustedes recuerdan que los emigrantes ingleses, antes de fundar las 13 colonias, venían huyendo de la libertad religiosa. No les dejaban más que era una cosa asfixiante en Europa, no podían tener otra religión. Cuando llegan a América, eso es lo que hace la diferencia de Estados Unidos, porque se acaba toda esa idolatría, todo ese someterse a una sola religión. Y José Smith, pues ve esos esplendores, escucha a muchos predicadores. Bueno, Thatcher se impacta de ver, va a la Basílica de Guadalupe, ve las peregrinaciones, ve un grado de fanatismo que se vivía en esa época, y que cuando él baja del volcán asesinan a 2 protestantes a cuchilladas y a palazos. Ese es el grado de fanatismo que existía. Entonces, Thatcher se aleja a un lugar alto, como Moisés, recordando el mandamiento de no adorarás imágenes delante de mí, porque él quería acercarse más a Dios y alejarse de toda esa ignorancia y toda esa idolatría. Thatcher es muy valiente. Viajar a México en 1881, siendo un hombre de recursos económicos, tuvo el Teatro Ópera Thatcher, fue banquero, tenía un banco, había estado en París, en la Expo de París de 1867, con el hijo de Brigham Young, todavía no era apóstol, era su segunda misión. Era un hombre culto, refinado, poeta, educado en la Universidad de Exeter, había sido supervisor de Wilford Woodruff en la
organización de hombres jóvenes que no nomás era hacer actividades a los jóvenes, tenía aspectos mercantiles, comerciales, de almacenamiento. Entonces era un hombre de un muy alto calibre que llegó a ser candidato al Senado y que además, a pesar de que fue removido, no fue excomulgado porque no cometió ninguna transgresión, no fue suspendido, no fue relevado porque siguió siendo apóstol, pero ya no dentro del Consejo de los 12. Actualmente solamente puede ser apóstol, pero en esa época tú podías ser apóstol y no estar en el Consejo de los 12, pero seguir siendo apóstol. Ahora solamente hay 12 apóstoles. Esa es una figura, esa es la recomposición de la iglesia, son las cosas que han cambiado. Entonces Moisés Thatcher es muy valiente en estar en México y publica un folleto que se llama La poligamia mormona y la monogamia cristiana. Ya nomás con eso les aviso el carácter que tenía Thatcher y la valentía. En ese momento, en 1896, pues Thatcher hubiera sido probablemente senador de los... No fue suspendido, dice dropped, o en inglés cayó como gota, fue movido. ¿Por qué? Porque él ya no estaba de acuerdo en que tenía que uno pedir permiso, ese era el manifiesto político, para poder ver si te autorizaba la iglesia. Y él no estaba en contra de la iglesia, sino que la cabecera de la iglesia, la presidencia, determinara tu libertad. Y él era fan de Thomas Jefferson. Y él establecía a Thomas Jefferson que la principal base de todo el hombre era la libertad de acción, la libertad de decidir. Entonces, toda esta introducción que les doy es poder entender que Thatcher vivió cambios muy fuertes en la iglesia, temas de recomposición muy delicados. El manifiesto de 1890, cuando se suspenden los sellamientos en los templos, pero aparece como un comunicado a la prensa, un manifiesto. Lo incluyen en estos libros canónicos, pero no es una revelación dada al profeta. ¿Por qué? Porque no puedes eliminar un principio doctrinal. Entonces aparece como un comunicado para el público en general. Un manifiesto es un mensaje muy breve dirigido a la opinión pública. Si ustedes agarran su triple, no dice revelación dada, porque no tiene esa categoría. No puedes quitar un principio de los diezmos, o no puedes quitar la ley de consagración, porque son mandamientos, son parte doctrinal. Entonces entran como un manifiesto. Igual pasó con el otro manifiesto, cuando se le otorgó a las personas la oportunidad de recibir ya por derecho el sacerdocio a la gente de tez negra. Entonces, entendamos, Thatcher sufrió los cambios de que tenías que pedir permiso para participar en la vida política, sufrió los cambios de 1890, y un principio que él defendió ante el Congreso en Washington con los políticos, del derecho que tenía el 2% de los varones de vivir en matrimonio plural. Él sufrió todos estos cambios y yo no puedo determinar, y además pues no fue removido como apóstol. Y después de que él es removido, él defiende al senador Red Smoot. Ustedes saben que él fue apóstol, fue acusado de practicar matrimonio plural, y en las audiencias se demostró que no, y Thatcher, ya no siendo apóstol del Consejo de los 12, fue enviado a Washington para defender la causa mormona. Y él siempre señaló que el profeta y sus autoridades eran personas llamadas por la divinidad, y él siempre sostuvo su testimonio. Durante ese lapso no se le dejaba expresarse en los púlpitos, en las capillas, tuvo limitaciones en el templo, pero fue una etapa difícil de él. Pero él nunca dejó de formar parte fue apóstol, estuvo en la iglesia, pero le tocaron cambios. Ya con esta introducción y reforzando los puntos que nos comentaba el obispo Gómez, pues que tenemos que analizar, y me dio a pie a todos estos comentarios. Bueno, yo aquí pongo un símil. Esta pintura es de un francés que pinta en 1880 y tal. Ahí ven unas personas chiquititas se ven ahí en el Pico del Fraile. Esto es el Pico del Fraile, este pico. Cerca de aquí se pronunció la oración dedicatoria. Los templos son símiles de lugares santos, de montañas. Yo estando en una conferencia, me tocó estar yendo, gracias a los hermanos, tanto el presidente Fernando Gómez como Raimundo, cada año iba a congresos a Kirtland, Illinois, a Nauvoo, Arizona, a Vermont, y en una ocasión escuché a una académica, no sé si era de la Universidad de Harvard, porque les quiero comentar
que no todos los académicos del mormonismo son necesariamente de la Universidad de Brigham Young. Hay especialistas y que han hecho grandes libros y grandes publicaciones en diversas universidades. Y esta ponente nos hablaba de que debemos de defender los lugares santos, y en eso me inspiré en mi ponencia. En el templo de Lagos Salado mucha gente opositora a la iglesia tira cigarros, se besan como parejas que son de diversidad homosexual, y que es otro punto. El tema del matrimonio plural, pues ahora ya no escandaliza, porque ahora ya se casan, hay parejas entre hombres y mujeres. Entonces, otra vez, si nos vamos a 1881, pues quizás era tema, actualmente pues ya no es tema, ¿no? Con las sociedades de convivencia, sobre todo, que han sido autorizadas ya en México, pues son conceptos rebasados, ¿no? Ahora el problema es que ya estamos atentando contra la procreación del género humano con este tipo de aprobaciones, pero ese ya es otro tema, que es muy respetable. Bueno, hablamos de los lugares santos y el Pico del Fraile es un lugar santo, es muy importante. Miren, esta lámina que les estoy poniendo, nosotros, el museo, se localizaron 9 libros firmados por Moisés Thatcher que entregó a Ignacio Manuel Altamirano, el indio de Tixla Guerrero, una de las gentes más cercanas, igual que Ignacio Ramírez el Nigromante, Guillermo Prieto, todos conocían el mormonismo. Por cierto, Ignacio Ramírez escribió un artículo a petición de Fidel, que así le decía Guillermo Prieto, que se llama Los Mormones, y habla de la grandeza en Lago Salado, y habla de Brigham Young, y habla del progreso de los mormones. Pero hay un punto, dice, a mí me cuesta trabajo entender cómo un hombre puede tener tantos suegros, ¿no? Por el principio que se vivía en la antigüedad. Pero lo demás, Guillermo Prieto habla de la capacidad organizativa, económica de los mormones, y enaltece a Brigham Young. Igual pasa con Matías Romero, que viajó a Lago Salado y habla de la colonización mormona. Le llamaban el Fondo Perpetuo Migratorio. Pues todos los liberales que decían, el problema no es la Iglesia Católica, el problema son sus líderes. Ignacio Ramírez, que fue el más liberal de todos los liberales, destruyó las órdenes monásticas, encontró objetos en los conventos, oro en las paredes, bueno, lo quisieron envenenar. Fue una época muy difícil. Moisés Thatcher está en la transición de este sistema católico único a un sistema más liberal. Yo poseo esta constitución desde 1824. En el artículo 3 dice, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Véanlo más. O sea, no había de otra más que la religión católica. En el 1800, ya la de 1854, las leyes de reforma, pues ya mejoran, ¿no?, las condiciones. Hay más libertad, pero hubo una guerra de 3 años. Ahí está el paseo de la reforma. Fue una lucha entre el clero. Después vino la guerra cristera. Entonces, una cosa es que tú hayas puesto las reformas y otra cosa es que estén operando. Entonces, cuando llega Moisés Thatcher en 1881, todavía existe una cerrazón de iglesia única y matan a muchos religiosos. Thatcher se expuso en sus publicaciones y en su predicación. Y él lo narra en su diario, cómo asesinaban a protestantes, cómo asesinaban a líderes de otras religiones. Y él estaba en la mira. En los periódicos del siglo XIX se habla desde que él entra. Se sabía que él compró terrenos. Aquí viene la importancia de Thatcher, de un empresario, y yo Taylor por eso lo mandó, no mandó a cualquier persona. Cuando él muere, lo publica el periódico New York Times, su muerte, en 1909. Él compra los terrenos donde vivieron 6 apóstoles en el exilio por el matrimonio plural. Vean lo más la importancia de Thatcher. Muchos piensan que las colonias mormonas, además de producir duraznos y arroz y otras cosas, pero él fue el refugio de muchos que venían huyendo de la persecución. Ustedes saben que las autoridades había pasadizos y se escondían. El propio Wilford Woodruff, que tuvo que en este momento recibir la revelación del manifiesto,
se escondía en los pasadizos y vio a John Taylor por la calle, no pudo estar en sepelio si no lo detenían. John Taylor murió en el exilio también. Esa era la problemática. Y aquí en México, pues todas las noticias eran negativas en ese sentido. Se sabía de todo en México y en los diarios sociales se hablaba de la Utah War, se hablaba de la persecución de la U, de Kitlan, viene todo en los periódicos. Bueno, quiero comentar algo que refuerza el ambiente. Estamos construyendo el ambiente negativo de catolicismo, de cerrazón, de persecución, de... Qué difícil para Thatcher llegar a México. Si yo fuera un hombre rico, acomodado, banquero, yo no quiero venir a México. Es decir, que Thatcher no tenía fe, pues sería una falacia. Pero aquí venga un punto importante. A mis alumnos de maestría en religiones, se les enseña que en 1800, en 1700, fue 89, no me falla la fecha, en Francia, ustedes saben, inspirado en la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson, se publica la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, fíjense, del hombre y del ciudadano. Y una mujer, una francesa que se llama Olympia Cougens, al ratito, una francesa escribe la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. No había igualdad de género. La mujer era despreciada. Y no les platico más porque acabó guillotinada las ideas de Rousseau, de Multiplicidad. Vean nomás, se puede decir que fue la primera feminista. Entonces, a la mujer, en el siglo XIX, pues no se le veía como un objeto, no se le daban esos derechos. Entonces, imagínense, Thatcher en 1881, aunque casi tenía 100 años esa Declaración Universal de Derechos Humanos, pues con muchas limitaciones, no se permeaba en México, no se respetaba ni siquiera a la mujer, y ya después aparecen otros derechos, la Declaración Universal de la ONU, que es después de la Guerra Mundial, de 1948, ya permite, aparte de la libertad religiosa, de que tú escojas si quieres o no religión. Y ya el Pacto de San José, que ya es de 1900, creo que 68, 69, yo tenía 4 o 5 años de nacido, dice, los padres, además de tener libertad religiosa, las gentes, de decidir si tienen o no religión, pueden determinar el tipo de educación religiosa que tienen sus hijos. Ya entonces nosotros nacimos en ese ambiente. Pero en la época que estaba Thatcher, no se había entendido todavía la tolerancia y la libertad de culto. Esto nos va llevando a un personaje muy valiente, que va a establecer un lugar fundamental, trascendente en la historia de la iglesia, que es el Pico del Fraile, que es el volcán Popocatépetl. Yo tuve la oportunidad de ir a Vermont. Allá hay un monumento, es cerca de Sharon, donde nació José Smith. Ese monumento mide 38,5 pies. ¿Por qué mide 38,5 pies? Porque simboliza el tiempo que vivió José Smith. Y así que José Smith, Jesucristo 33 años, José Smith 38, yo ya tengo 57, pues no puedo... extraordinario toda la labor de José Smith de restaurar el Evangelio. No ha existido un hombre que ha hecho más después de Jesucristo por la humanidad. Pero el punto aquí es que ese obelisco para mí es importante, porque ese joven apretó un botón y detonó la restauración de la iglesia. Santiago 1:5 está alrededor del monumento. Si fuera un importante faraón, de un lado diría su fecha de nacimiento y muerte y sus conquistas. Pues de José Smith dice Santiago 1:5, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, pero él dice, yo vi a 3 personajes. Se cae el concilio de Nicea, que señala que existían 3 personajes, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu, lo negaba, vaya, decían que era uno. Con el mormonismo se establece esa diferencia. Para mí, vi obeliscos en Roma, hay muchos obeliscos, en Washington hay muchos obeliscos, pero este obelisco tiene una alta significación para nosotros. Aquí está testimonio de José Smith en este monumento, que es un lugar sagrado para nosotros. Aquí él dice que es la escritura de Santiago 1:5, cuando José Smith ve a Moroni,
sus demás hermanos dormían a su lado, pero él lo vio con ojos espirituales. Y en esta cabaña ya en Palmira, él fue el único que pudo ver al ángel Moroni, porque sus demás hermanos no tenían esa capacidad de evidencia, sus hermanos no lo ven. En México se publicó su muerte el 27 de julio, un mes después. Yo lo encontré en la Hemeroteca Nacional. Qué interesante, ¿no? Lo matan el 27 de julio y acá ya está publicado el mes. Vean nomás la fuerza que tenían los periódicos. Esta placa indica el lugar de nacimiento de José Smith. Todos estos sitios son sagrados, porque es el restaurador de la iglesia. Está a unos pasos del monumento que se hizo en una pieza en granito, ahí en Vermont. Vermont son montañas verdes. Aquí está el templo de Kitlan. Ese templo no es nuestro, es de la iglesia Comunidad de Cristo, antes iglesia reorganizada, pero uno puede entrar. Ahí fueron la aparición de Moisés, de Elías, se restauraron las llaves, aunque las ordenanzas eran limitadas, solamente la gente era ungida y lavada, pero no recibía su investidura. Fue hasta Nabucco cuando la recibió. Esto me lo comentó el doctor Cowen, que es especialista en templos de la Universidad de Brigham Young. Este es un lugar santo. Aquí hubo experiencias espirituales. Enfrente hay una capilla de la Comunidad de Cristo donde nos invitaron a comer. Estuvo ayer el del Christofferson sentado junto al líder de la Comunidad de Cristo en ese entonces. Y el presidente Hinckley permitió que ellos entraran a Naboo, porque comparten parte de donde está enterrado José Smith y la casa de ladrillos rojos es de ellos. Pero para nosotros son lugares santos, porque nos recuerdan eventos espirituales de suma trascendencia. Este es el templo y a la gente se les enseñaban los grados del sacerdocio de Melquisedec, el de sumos sacerdotes, los apostolados, porque la gente, recuerdo que mi papá me decía que iban a San Pedro Mártir con los hermanos y decía, a ver hermano, les enseñaban, este es un sumo sacerdote, esto es un diácono. Bueno, se les está enseñando a los hermanos las bases de la iglesia y esta es una manera didáctica de enseñanza. Están abreviadas las palabras en los púlpitos. Esta es la casa de Lake Whitney. Ahí se dio la palabra de sabiduría, que tardó 100 años, porque en ese momento fue una salutación, no fue por vía de mandamiento, no te forzaba. La gente siguió consumiendo tabaco y vino porque no era, era una situación de mandamiento. Ya en la época creo que fue Jorge Alberto Smith, se introduce como pregunta al templo y entonces ya no te dan la recomendación si tú no estás consumiendo alcohol o tabaco, pero en esa época tardó 100 años la recomposición de la iglesia. Pensamos que en ese momento ya todo el mundo siguió el consumo. Fue una recomendación y además se quejaba, ¿verdad? Porque dejaban ahí sucio. Esto lo reconstruyó la iglesia, está cerca del templo. Pero aquí caminó Jesucristo, enfrente se expusieron las momias, recordamos, ¿verdad? De la pera de gran precio. Son los inicios de la iglesia. Hubo fracasos económicos, hubo persecución, pero a esos lugares usted, y es algo que se me está pasando decirles, cuando usted está en esos lugares se siente algo muy fuerte, algo que no puedo explicar con documentos, es una sensación espiritual muy fuerte la que se siente en esos sitios. ¿Ustedes recuerdan que fue atacado en Hirán? Pues en esta parte alta es donde se dieron los grados de gloria. ¿Cómo no va a ser un lugar santo? Pero además al pobre de José Smith le quitan el alquitrán, la brea y le jalan la carne. Al otro día sale a predicar y se bautizaron 2 de sus atacantes. Qué interesante, ¿no? Esto me lo comentó el hermano Cowen. Aquí está el lugar donde se dan los grados de gloria, en la sección 77. Es un lugar sagrado, es un lugar muy importante. Yo me imagino como en una televisión a todo color, así recibía conocimiento el profeta cuando iba a Cumora aquí, toda la explicación que se le fue dando por las visiones que él tenía. Aquí en todos lados te dicen, aquí estuvo Jesucristo, aquí caminó Jesucristo. A mí me costaba trabajo asimilarlo. Y en la noche llegaba y veía doctrinas y convenios, digo, todo esto hubo revelaciones y revelaciones. Pues estos lugares son muy importantes porque aquí estuvo el Salvador. El lago Erin,
ahí cerca de Kitlen. Aquí fue cuando hizo una oración, creo que fue Lucy Mack, para que se quebrara el hielo y pudieran llegar de Búfalo para acá. Pues todos esos lugares son lugares, ahí estoy con el aire, ¿verdad? Pues, son, al otro lado está Canadá. La Puerta del Diablo, esto es en Wyoming. Ahí murieron las compañías de Martin y Willie. Gente que venía con fe. Se les había dicho que no les iba a dar tiempo de llegar, algunos, pero ellos siguieron adelante, ¿no? Es un lugar sagrado, murieron muchas personas, pero muchos piensan que los pioneros fue un viaje, ¿no? Que llegaron y fundaron. Fueron 22 años de viaje, no había ferrocarril. Desde 1800, pues empiezan a salir de 46, de Naboo, hasta 1868 que entra el ferrocarril, hubo muertos. Y hubo grupos de escandinavos y otros grupos que murieron, no nomás fue Martin y Willie. Agarraban sus cinturones y los metían a hervir, se los comían como cueritos porque no había nada que comer. Y como salía muy caro las carretas con bueyes, les platico una anécdota. Ustedes saben que la gaviota fue y se comió a las langostas. Pero esto fue cuando llegaron al lago Salado entre el 47 y 48. Lo que pasó después en el 50 y tantos, no recuerdo si fue 56, 57, 58, las langostas a la fecha siguen atacando en muchas regiones de Estados Unidos estos gigantes grillos, ¿no? Entonces, Brigham Young dijo, no tenemos dinero para darle de comer a la gente en lago Salado, vamos a utilizar estos fondos, que los hermanos hagan carritos de mano. Esos carritos que cargan para nosotros los raspados, las frutas chiquitos, pues en Nueva York y Boston los armaron y empujar carros de mano. Ya no tenían no podían estar gastando en la iglesia en bueyes y todo esto. Ya después la iglesia implementó, cada vez que venía un inmigrante, pagaba, se le había ayudado, reembolsaba ese dinero y así subieron, para llegar a los 70,000, siguieron utilizando ese sistema para lograr la colonización de Lago Salado. Ellos querían ponerle el estado de ese, el gobierno Ute, por los aborígenes Ute, ya no lograron su propósito de darle ese nombre a lo que ahora es Utah. Pero este lugar se escondían en varias partes, trataban de protegerse, su lugar santo. Llegó la compañía llegó el descendiente del senador Jeffrey Jones a salvar a algunos de ahí. Venían encabezados por el presidente Franklin L. Richards, se acusó de muchas situaciones, pero aquí en Las Piedras ponían su firma algunos pioneros, y ahí se iban a Oregon por cuestión de tierras, a California por el oro, o a Utah por la nueva Sion. Pero definitivamente eran hombres de fe y son lugares santos. Estos son los carros en los que cargaban la harina, sus provisiones, iban a pie. Estos los llegaron en los cueros de las llantas, los cortaron y se los comieron, porque no tenían que comer. Y saben que murieron muchos por hipotermia. Aquí está el templo de Manti, que es un lugar santo. Ahí habla José Finney Smith de que sobre el altar del templo estaba la piedra de la evidencia. La iglesia conserva algunas de estas piedras, que son instrumentos que utilizó el profeta. Está en una caja de seguridad. Hubo un hermano que vino a dar charlas al museo. Él es Underhot y él es especialista en estos temas. Para mí es un lugar santo el monumento a Orrin Porter Rodwell, porque algunos lo atacan de criminal y asesino. Ya dimos una charla al respecto. Orrin Porter Rodwell era un macha, un policía, un diputado, un hombre muy próspero económicamente, y él decía, yo no asesiné a nadie que no fuera necesario. Orrin Porter Rodwell fue un ángel protector, un hombre que veló por la iglesia y está enterrado junto a los apóstoles en el cementerio del Lago Salado. Fue un hombre extraordinario y jugó un papel muy importante. Este es para mí un lugar sagrado. Melitón González Trejo está enterrado en San David, Arizona. Él es el traductor de trozos selectos del Libro de Mormón. Melitón nació en La Hoya, España. Quisiera leerles, aquí tengo la reproducción que hizo el museo de trozos selectos, y dice al final: ha llegado la hora para que los mexicanos con J y los aborígenes de este continente reciban, si quieren, los recuerdos de sus padres,
y para que oigan la plenitud del Evangelio en otro tiempo enseñados antecesores. Regocíjese México y las antiguas razas de este continente, porque ellos son la simiente escogida, ellos son israelitas por sangre, vuestros padres vienen de Jerusalén, vosotros sois descendientes de aquel José que mandó en Egipto. El día de vuestra redención está encima y glorioso es vuestro porvenir. Despierte pues al alto destino que te aguarda y reciba los escritos de nuestros profetas, y el Dios de vuestros padres cumplirá toda la predicción respecto a vosotros. En ese momento se está dando cumplimiento, en el momento de que llegue el libro de Mormón a México, de muchas promesas del libro de Mormón de predicar a los lamanitas, y Moisés Tache fue un instrumento para ello. Me tocó por los hermanos Gómez, que siempre andaban trabajando, ¿verdad? El presidente de misión y el hermano Raimundo, me dio la oportunidad de ir a Arizona a participar en un congreso. Yo me puse ahí mi camisa del Benemérito para que vean que también el Benemérito por allá andaba. Y le dieron un reconocimiento al museo por toda la actividad de investigación que había. Los mexicanos, que el dinero que les dieron, San George les muestra de Relaciones Exteriores muchas referencias sobre Brigham Young, su gobierno, y pues que ese era territorio mexicano cuando ellos llegan. Es la casa de Brigham Young, pues qué más poder decir de un gobernador, un líder, y es considerado pues una persona que pues, ayudó y aportó a la formación del Estado norteamericano, el gobierno norteamericano del país. Y bueno, aquí está Cartas, un lugar muy sagrado, donde fue arrojado, bueno, donde murió el presidente José Smith asesinado y él cae. Pero él siempre tuvo la visión de México. Si ustedes ven sus documentos, que los pueden bajar, miren al Star, siempre está hablando de las montañas rocosas, pues era México. Él dice, vámonos a México. Y Brigham Young también lo dice, se iban a ir a las Islas Sandwich, veían Texas, pero dijeron, vámonos a México, porque ahí vamos a estar más tranquilos. Yo disfruté mucho la cárcel de Cartas, porque pues siempre desde niño yo veía los ataques, y es un lugar muy pequeño, pero muy especial. Y José Smith se defendió. Él tenía una pistola y disparó con 3 de los atacantes, pero no nos importan los atacantes, por eso no les damos más importancia. Pero él tuvo que defenderse en la cárcel. Los tenían ahí esposados, un lugar de mucho calor, perfectamente para deshidratarte. Y aquí es la ventana por la que se arrojó. ¿Por qué los lugares sagrados, los lugares históricos, como Cartas, como Nabucco, nos hacen recordar el sacrificio y el dolor de esos líderes y lo que ha costado la construcción de la iglesia? Aquí está el templo de Nabu reconstruido, tienen la ropa de los obreros en cuadros, tienen las llaves, todo esto. La piedra solar. El escultor fue al museo y quiso estas figuras de José Jairo. José y Jairo pasan por la casa y se despide de Emma. Él sabía que ya no iba a volver. Él se había cruzado el Mississippi, estaba en Iowa, y le mandó una carta a Emma: tus amigos dicen que eres un cobarde. Dice, si mis amigos no me valoran, entonces vámonos. Voy como un cordero al matadero, y él sabe que no iba a regresar. Y aquí está la tumba de José Jairo, un lugar sagrado. Y esto es propiedad de la Comunidad de Cristo. Primero los enterraron en el río, muy pegado al Mississippi, y hubo peligro de que se llevaran los restos. Entonces están enterrados ahí José, Emma y Jairo. Este es el hotel que Orin Porter Rowell, iba a ocupar parte de iba a tener ahí una cantina, un restaurante. Ahí se exhibieron los cuerpos de José y de Jairo. Más de 10,000 personas asistieron. Nauvoo era más grande que Chicago, pero la capital de Illinois es Springfield. Pero les quiero comentar que había envidia porque Nauvoo era más grande. Y si usted iba donde vivía Abraham Lincoln, las casas eran de madera y se iba pudriendo la madera, se hacían hongos. Pero en Nauvoo no, porque usaban la tecnología de Infonavit, eran ladrillos, la habían traído los ingleses, por eso era Nauvoo la hermosa. Ya a la fecha sigue habiendo muchos moscos.
Aquí está en otra vista las propiedades de José Smith. Primero los sepultaron aquí, los movieron a otro lado, después al río. Esta es la casa de ladrillos rojos, que es propiedad de la iglesia reorganizada. Ahí eran las reuniones de la logia masónica, de la Sociedad de Socorro. Ahí abajo hay una tienda y la pintaban con sangre de buey para que pegara mejor. Aquí se organizó la Sociedad de Socorro el 17 de marzo de 1844. Esta es la tienda que puedes comprar souvenirs. Esto es de la Comunidad de Cristo. Compartimos con ellos. Ellos tienen su centro para visitantes. Es mucho más grande, con mucha mayor infraestructura de la iglesia. La iglesia limpia y cuida esos lugares. Esta es la oficina del profeta, ahí en la casa de los ladrillos rojos. Te venden de souvenir la placa donde dice oficina del profeta José Smith si no quieres comprar. Aquí en Nauvoo es donde bailaba José con Emma, con música de banda. Había muchas festividades, había mucha vida social. Yo aquí estoy con el presidente Gómez. Estos animalitos pues pesan, no sé, no sé si más de una media tonelada, es muy pesado. El caballo es muy delicado y no come más que cierta pastura. El buey es de más resistencia, por eso lo escogieron. Pero vean aquí la fe de los hermanos para venirse a México, cuando tuvieron que huir de Nauvoo, cuando matan al profeta, se construyeron 1,400 carretas en 3 meses, cuando la capacidad era de 374. Imagínense la capacidad industrial que tuvieron. Uno hacía la llanta con el acero, la madera. Nos subimos en las estructuras, pues recorrieron cuántos kilómetros desde Nauvoo hasta México, Lago Salado. Pues es muy especial el lugar de Nauvoo. Se siente el espíritu del Señor y el sacrificio de los hermanos. Aquí es el interior, pues no creo que fuera más de 1 metro de ancho, así viajaban y ahí dice 1 metro de ancho. Medían 1 metro de ancho, 2.75 centímetros de largo. Entonces así es como viajaron miles de kilómetros. Construyeron 1,400 carretas, ahí lo ven. Bueno, cuando ellos ya salen de Nauvoo van muy tristes. Dejen sus comodidades, vivían bien, hermanos. O sea, Nauvoo está reconstruida, pero vivían bien. Cómodos. O sea, bien, tenían sus caballerizas, tenían sus farmacias, tenían... Dejar todo eso para recorrer kilómetros, cruzar el río Mississippi. Han encontrado vasijas y objetos de ellos en el río Mississippi. Están ahí en la casa de los 70. Esta se llama la senda de la esperanza. La esperanza de encontrar un lugar donde pudieran vivir su religión, sus principios frente a la intolerancia. La intolerancia que va a vivir Moisés Thatcher cuando llega a México. ¿Qué es la tolerancia? Pues que yo respete la manera de pensar de otra persona aunque piense diferente a mí y que yo deje que exprese sus ideas religiosas. A mí no me importa si un budista, un hindú o un católico, lo que él piense, yo tengo que ser tolerante. Pues no había tolerancia en esa época, ni siquiera en Estados Unidos, para poder vivir su religión. Los mosquitos, ustedes saben, y a la fecha te tienes que poner repelente, te pican, porque todo eso es muy pantanoso. Al otro lado está Iowa, y ahí también se construyó ahí algo, una Zarahemla, una ciudad, y ahí se fue a esconder el profeta, pero lo fue a buscar un importe y se tuvo que regresar y cuando lo matan. Y aquí viene la pregunta, pues José Smith hubiera dicho, pues ¿saben qué? Les dejo todo, dejo Emma, dejo la iglesia y yo me voy a Canadá, me voy a Inglaterra, me vuelvo a casar y me quito de problemas. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque eran sus convicciones. Lo mismo le pasó a Moisés Thatcher. Era rico, se hubiera ido a vivir a Washington y rompe con la estructura de la iglesia, pero era un hombre de principios y de fe. Esa es la situación. Miren, aquí esto está en inglés, pero José Smith envió una delegación a explorar México. Esto es del 20 de febrero de 1844. O sea, José Smith ya tenía visualizado México. Tenía sus exploradores, a sus asesores. Y aquí en un discurso de Brigham Young que está en internet, pues él ya menciona México. Y ellos ya habían visualizado las Islas Sandwich, habían visualizado Texas, pero decidieron venirse a México. Y en México perfectamente saben que vienen 10,000 mormonitas a apoderarse del territorio nacional.
Esta es la casa en la que, el tipo de casa en la que vivió Abraham Lincoln, porque aunque Abraham Lincoln nació en Kentucky, y él no fue abogado de carrera, pero se hizo en la práctica, él vivió ahí cerca de, entre Nauvoo, a las afueras de Springfield, y pues ustedes vean la diferencia en que vivía Abraham Lincoln y cómo vivían los borbones con el ladrillo, era más avanzada su tecnología. Esta es la tienda de Nauvoo de los ladrillos rojos. Bueno. Aquí ven armamento muy avanzado, esto ya es del hijo del armero, porque Jonathan Browning, el de los rifles para disparar ya rifles de potencia, él era un armero sencillo en Naboo, y su hijo después llegó a Utah y se volvió un genio. Entonces hay un museo en Logan, ¿sí? En Ogden, perdón, y con rifles que se han usado en la guerra mundial y metralletas y todo. Y aquí en México se usó uno de sus rifles en repetición. Él lo inventó, es un mormón. Aquí está la imprenta de Naboo, en el tiempo de estaciones, que ustedes los pueden ver en internet ya. Estas son las vasijas y algunos objetos que han encontrado cuando cruzan el Mississippi. Y hay misioneros que donan su tiempo durante año y medio, 6 meses, y van a dar servicio en Naboo. Yo podría decirles, decía a los hermanos, que Naboo para mí era como Disneylandia, pero gratis, porque tardas 3 o 4 días para visitar todas las casas, hay espectáculos musicales, de teatro, de danza, de gente que viene a donar su tiempo. Ahí están las hermanas que hacen representaciones. Mataron al profeta, ¿qué vamos a hacer? Han matado en cartas, todas estas representaciones recordando estos acontecimientos. Hay como en los televiteatros, un auditorio ahí muy grande, donde se habla de la vida cultural, social, religiosa de Nauvoo. Y ahí está el río Mississippi, ¿verdad? Los hermanos al aire libre hacen representaciones, cantos, danza, y eso ayuda al proselitismo. Cuando fui a la capilla el domingo, era una capilla con más de 1000 personas, de toda la gente que se mueve en Nauvoo. Cruzando el templo de Nauvoo hay una iglesia católica, existe absoluto respeto. Y cualquier persona puede visitar Nauvoo. Nauvoo, digamos, es como el Benemérito de las Américas, pero sin barba, pegado al río Mississippi. Estos acolchados, nomás vean la calidad, el color, son de 1886. Díganme si no es increíble. No creo que nos dure eso a nosotros. La calidad con lo que le hacían las hermanas con los retablos son originales. Son de 1886. Bueno, hermanos, ya los abrumé, o dicen, ya que presumido, ya les enseñó sus fotos de sitios históricos. Pero ahora vámonos a México. Miren, esto está en el centro, atrás de San Ildefonso, y cruzando la calle está el Museo de las Constituciones, que era el Museo de la Luz de la UNAM. También fue hemeroteca. Aquí se reunía Rodacanati con los miembros de la primera rama, y aparece en los periódicos de México. Los mormones han formado una rama, y el filósofo Rodacanati ya aparece en periódicos de México. O sea, éramos un grupito, pero nos traían ganas por el tema, pues, de la intolerancia, del matrimonio plural y todo esto. Y Thatcher está atrás de todo esto. ¿Por qué bautiza a Rodacanati? Bueno, pues este lugar para mí es un lugar importante, sagrado, porque me recuerda la primera rama. ¿Qué diera yo por encontrar actas de la primera rama, de las reuniones? Había muchos seguidores de Rodacanati, líderes obreros. Yo no sé si algunos que después estaban en Ozumba, en Tecalco, llegaron a ir ahí, Ventura Paz, le ponen, le cortan el nombre, pero es Ventura Paz, está Silviano Arteaga, todos estos personajes, el hermano Fernando Alara, muy importantes en nuestra historia. Miren, aquí a unas cuadras está el Colegio de San Gregorio, y ahí dan clases de sindicalismo y todo esto. Allá andaba Rodacanati con su organización La Social, que es considerada la primera organización socialista en México. Él la funda, y algunos de sus alumnos realizan levantamientos en Querétaro y en Chalco, y los fusilan. Entre ellos estaba Julio López Chávez, en la época de Benito Juárez. Ellos estaban en contra de la explotación de los hacendados. Miren, curioso, en internet hay una escuela
que se llama Centro Educativo Plotino Rodacanati, primer mormón en México. Pues qué honor, ¿no? Que algún educante, algún profesor, le haya puesto el nombre del primer mormón, presidente Rama y el ordenado en México, así reconocido por iglesia, no por mí, y así venía en el almanaque. Se habla de otros bautizados, pero pues realmente como no había internet, ni fax, ni computadoras, pues digo que tenemos el diario de Moisés Thatcher, y aquí, aunque hay un diario del Elder Garth, era danés, pues se habla de unos bautizos por allá, algunos hemos bautizados por Sonora y todo eso, Pat, Parra y esto, pero pues realmente aquí se ha mencionado siempre por el Departamento de Historia y por los almanaques es Rodacanati. Aquí estamos viendo el Pico del Fraile. El museo realizó muchas actividades conmemorativas, se pusieron placas. Está el presidente que fue maestro mío de Benito Benjamín Pérez, el maestro, el presidente Gómez, su hijo y un servidor. Para mí es un lugar sagrado el Popocatépetl, porque ahí se dedica la obra en México. Ahí se cumplen las profecías del libro de Mormón. Miren la capilla de Santiago Tezontlal, hermanos. Por ahí la querían tumbar. Y por ahí hubo unos escritos que se promovió el museo. Pues, ¿cómo vamos a destruir si eso es como la catedral? O como, pues es patrimonio, es único. Pueden construir una grande, muy bonita. La mía costó creo que 10 millones, la que está acá muy padre. Pero esta tiene un significado. El terreno lo donó Trinidad Hernández, los hermanos dieron la mano de obra, se construyó con la piedra local del lugar y pues ese esfuerzo de los hermanos. El museo rescató el piano que está ahora en el museo que está ahí en Provo, Utah, y que también está administrando la Universidad de Claremont en California, que cualquiera puede ya consultar todos los archivos que se rescataron durante tantos años por parte del museo, ahí en la Universidad de Claremont, ahí en el museo, que ahorita está preparando una exposición. Miren, aquí está una placa que se colocó el 31 de marzo, dice, Ozumba fue la segunda rama organizada el 31 de marzo del 81, pero esta placa la coloca el museo recordando, pues, el esfuerzo del Elder Thatcher y los misioneros. Dice, el Museo de Historia del Mormonismo en México hace honra al pueblo de Tecalco por su activa participación en la apertura y reapertura de la predicación del Evangelio restaurado en México el 7 de junio, centenario de la reapertura. Mira, ese evento lo hicimos en el 2001, pues ya son 20 años, ¿no? Ya estamos más viejos. La iglesia entró a México 7 veces, cuando no era la revolución, era la guerra cristera, era la persecución en Utah, en fin, se complicaban mucho las situaciones, ¿no? Entonces mucha gente piensa que llegó la iglesia y ya, ahí se quedó. No, no fue tan sencillo. Esta es otra placa, miren, una se puso en el volcán, habría que subir y ver si ahí sigue, físicamente,